Señores, presentamos a nuestra próxima invitada. Leila Guerriero nació en Junín en 1967. Periodista y escritora, es autora de Los suicidas del fin del mundo y Plano Americano, y editora de Los Malditos, una antología de crónicas sobre escritores latinoamericanos. Bueno, últimamente se dio que en el programa hablamos bastante sobre el tema de periodismo y literatura, dónde está el límite, ¿no? Si es que hay un límite. Yo creo que cada vez se confunden más los géneros y es difícil hacer una división tajante. ¿Se acuerda que estuvo Javier Cercas, estuvo Juan Villoro hace un par de semanas y hablábamos de esto? Y si uno lee los libros de Leila Guerriero pasa exactamente lo mismo, porque es un periodismo altamente literario. Trabajás con la realidad, pero con muchos elementos que vienen de la literatura. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo podemos explicarlo? Porque a mí me atrae muchísimo, creo que es un género muy atractivo. Bueno, lo que pasa es que el uso de la literatura de ficción en este caso sería más desde el punto de vista de lo formal, ¿no? O sea, digo, la prosa, el punto es que el hecho haya sucedido. O sea, en lo que no digamos, en el periodismo no puedes tomarte licencia. Yo no creo en esta cosa de la verdad, ¿no? Pero para mí el punto es que sea un hecho y sea un hecho comprobado respete. Y comprobable, claro. No hay ficción. No hay ficción. Hay gente que sí, que digo, siempre está esta cosa como de una historia más novelada o qué sé yo. No es eso lo que yo hago. O sea, yo utilizo materia prima real, digamos, y después la escribo con elementos estilísticos, si querés, que como el canon de la ficción es mucho más frondoso y aún los periodistas creo que lo que más leemos también es ficción, ¿no? Es el campo en el que abrevamos. Espero que sí, muchos sí, pero no sé si todos, sinceramente. No, es verdad, sí. Pero bueno, por lo menos creo que los que disfrutamos... El mejor periodismo. No sé si incluirme ahí, pero bueno, por lo menos los que tratamos de escribir o de sentir el desafío que nos impone un texto más musculoso, con un cuidado de la prosa que sea más desafiante, que yo creo que abrevamos muchísimo en la ficción, en la poesía sobre todo. Yo leo muchísima poesía, pero es verdad, hay un déficit. Los periodistas creen que leyendo el diario ya está, ¿no? Ya está, y no todo. Siempre. Y no, por ahí las grandes verdades pasan por otro lado y la literatura ayuda, ¿no? a encontrarlas. Sí, mira, Ana Karenina, por ejemplo. Por ejemplo, y bueno, los ejemplos son tantos. Sí. Estos textos, 2 libros tengo acá. El primero es Los Malditos, que en realidad es una compilación. Escriben muchos autores latinoamericanos sobre autores malditos. La idea fue de Leila, creo que fue tu idea. No, fue del editor, pero bueno, yo acepté encantada. Aceptaste encantada y hiciste la selección tanto de los autores que escriben como de los autores que son retratados en estos perfiles. Exacto, sí. Sí, la idea, digamos, fue de Matías Rivas, que es el director de la editorial que lo publicó, que es la Universidad Diego Portales de Chile. Interesantísima esta editorial, por lo que estoy viendo. ¿Ha visto? Sí, digámoslo. ¿Que es universitaria? Es una editorial universitaria, lo cual la transforma en una casi curiosidad, una rarísima avis en todo el continente, porque absolutamente. Bueno, pues están publicando. Nosotros tenemos Seudeva, digamos, es una editorial universitaria. No, editoriales universitarias hay. Lo que quiero decir es que están haciendo este tipo de trabajo. Tiene un costado pop esta editorial, que me parece que es bastante, no digo que no haya en México también, por supuesto hay cosas importantísimas, interesantísimas, pero siento que esta editorial tiene un costado, precisamente pop, mucho más descontracturado, si querés. Y que sabe recoger un poco como no digo que otras no, pero como el espíritu de los tiempos, digamos, ¿no? Entonces, y creo que Los Malditos, que fue idea de Matías Rivas, me lo propuso, de alguna manera viene a llenar un espacio que no estaba contado, digamos, ¿no? El malditismo parecía una especie de condena del siglo XIX y ahí parábamos de contar. Y todos sabemos que la condena, de alguna forma, es algo bastante común en todas las áreas de la creatividad, ¿no? La pintura, la música. Sin duda. Vamos a empezar por decir que es un escritor maldito, si es que se puede hacer una definición. Si yo supiera. No, mira, yo creo que con eso pasa un poco como cuando te dicen cómo definiría un camello. Si vos ves un camello lo reconoces. Claro, es maldito. Claro, cuando ves un maldito lo reconoces. Por supuesto tiene que ver con un grado de tortuosidad, no siempre enfermizo, pero hay un grado de condena, de cierta tortuosidad psíquica, te diría, importante.
Ese malditismo a veces se refleja en la obra, otras veces no necesariamente, digamos, pero sí hay un grado de desacomodamiento, de error, de paralaje de esa persona. Quizás un maldito, como algunos de los que están en el libro, que ha vivido, no sé, a mediados del siglo pasado, hoy sería un tipo mucho más adaptado, comprendido, etcétera. Puede ser. Pero de pronto un escritor, Claro. no sé, Claro. colombiano, Claro. homosexual, en el año 30, Claro. venido de una familia, un pueblito del interior, digo, no era lo mismo eso que serlo ahora, que nada, es lo más Se natural. adaptaría muy bien a la vida. Por claro. supuesto. Mm. Entonces, digo, el maldito sufre, creo yo, básicamente un desacomodamiento entre el tiempo que le toca vivir y entre otras cosas, ¿no? Pero creo que se podría pensar en algo así. ¿Y qué relación se puede establecer entre los textos de ese escritor y este malditismo? Se ven, por ejemplo, vamos a poner un caso argentino, Alejandra Pizarnik, que tantas veces Sí. se la pone como el ejemplo, claro, ¿no? el ejemplo Sí. del escritor maldito, que en general, digamos, acá hay cuentistas, hay de todo, hay novelistas, pero se relaciona más con los poetas y también debe tener un sentido, ¿no es cierto eso? Sí, sí, se relaciona más con los poetas y de hecho hay muchos poetas malditos. Claro. Yo recuerdo que en un país, por ejemplo, como Colombia, tuve cierta dificultad como para dejar fuera algunos nombres porque Había muchos. había muchos. Ah. Acá en la Argentina también. ¿Ah, sí? Entonces eso era complicado. En algunos casos, por ejemplo, otro argentino, Barón Visa. Digo, es un caso en el que vos ves que la obra funciona casi como, no sé si decirlo, pero como exorcismo de esa Pero bueno, hay cabeza, una historia ¿no? trágica tremenda atrás. ¿Cómo se llamaba el libro? El desierto y sus semillas. El ¿no? desierto y sus semillas, sí. Excelente novela. Yo no sé si se le dio la difusión que merece esa novela. Creo que es una novela como de culto, que nunca se sabe si es una maldición o Ay. hablando de malditos o qué, ser de culto, ¿no? Porque Sí. de culto implica que te van a leer 14 o 15 Claro. personas. Yo creo que los escritores, la gente, los buenos lectores saben perfectamente que El desierto y sus semillas es una novela increíble. Extraordinaria. Me acuerdo Sí. cuando salió, fue un impacto muy grande esa novela porque tiene una calidad, es tremenda esa novela, pero es excelente, de verdad. Tuvo muy buena Y crítica. creo que fue el único libro de Barón Visa. Fue el único y se mató muy poco después. Muy Él. poco después, Sí. Y bueno, digamos, ahí funciona muy bien esta cosa que yo te digo como de la condena, ¿no? Su padre arrojándole ácido en el rostro a la madre, él acompañando ese periplo de su madre, intentando reconstruirse el rostro en varias clínicas de acá, de Italia, cuando al fin todo se pone en orden, la madre se arroja por el balcón. Más tarde su hermana se arroja por el balcón. Digamos, es como toda una Claro, vida pero asignada por el... con esa historia, con ese material, ese es el tema de la novela. Ese es el tema Y de la hace una novela. gran novela. Podría haber sido una mala novela, no tiene nada que ver la historia. Y fue una gran novela. Con ¿no? lo mismo un tipo te escribe un libro de autoayuda. Pero claro, puede salir con... ¿Cómo no claro, suicidarse cuando su padre sí? Claro, ¿qué por hago yo con supuesto. esta vida atormentada? ¿Cómo se sale de esto? Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Son 3 casos argentinos que hay en este libro. Están Alejandra Pizarnik y Barón Visa. Y de Chile hay 3 casos. De Argentina Sí, 2 de nada Argentina más. 2, exacto. Y los escriben Alan Paus, Perdón, 3. Está Anzoátegui también. Ignacio Anzoátegui. Sí, Ahí exactamente. está. Perdón, me estaba olvidando de un texto maravilloso Sí. de Juan José Becerra. Sí. Debe ser. Sí. Y después escribe Mariana Enríquez. Mariana Enríquez escribió el texto de Alejandra Pizarnik. Sí. Y Alan Pauls escribe el de Barón Visa. El de Barón Visa, exactamente. Joder. Sí. Y vos no escribís ninguno en este libro. No, me parece que el rol del editor en este caso tenía que ser un rol puramente de editor. Porque como vos decís, yo digamos estuve como 6 meses trabajando en diseñar una lista de los malditos. O sea, yo elegí Vos elegiste los malditos y después busqué como casar ese maldito con un autor que pudiera producir no va a ser la mejor cosa que diga, pero un matrimonio feliz, digamos, ¿no? Tratándose de malditos. Pues. Pero bueno, no todo el mundo. A Mariana, por ejemplo, la contacté. Yo no sabía que Mariana Enríquez tenía un gusto muy particular por la obra de Alejandra Pizarnik. Y me dijo que sí inmediatamente, porque era como la autora soñada sobre Claro, la cual lo que ella escribir, quería lo que ella hacer. quería hacer. Claro. Y bueno, así como en todo el continente, ¿no? Porque además fue eso, fue buscar un buen autor en México, un buen autor o 3 buenos autores en Chile. Eso también es 2 en importante, Perú. porque siempre decimos que hay poco conocimiento de la literatura de otros países de América Latina, ¿no? Entonces, de pronto acá, no solo los que están retratados, sino los que escriben, también estás mostrando un panorama de
importantes escritores de todos estos países de América Latina. Sí, la idea era, bueno, yo hace mucho tiempo que tengo como mucha relación con gente de otros países por el trabajo, digo, ¿no? Básicamente, y tenía como un mapa más o menos... Que vos estás relacionada, ganaste el premio, me acuerdo, de la Fundación Nuevo Periodismo, la que fundó Gabriel García Márquez, sí, que está en Cartagena. ¿Se acuerda que estuvo acá la gente de la Fundación el año pasado, acá en el programa? Y estás relacionada con ellos y también eso te tiene que dar una apertura a toda América Latina, porque sí, es medio el trabajo que ellos hacen, ¿no es cierto? Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, conozco, digo, aparte uno siendo periodista se relaciona con gente de otros lugares, y tenía como más o menos claro, igual en este libro tratamos de buscar también una mezcla de escritores y periodistas narrativos, que no fueran solo periodistas, sino que fueran también escritores, pero siempre con la premisa de todo lo que... O sea, había que buscar escritores que tuvieran idea de cómo hacer periodismo, porque esto no se trataba de hacer un trabajo de sentarse en el escritorio, había que salir a patear la calle, hacer entrevistas, ver los lugares en los que la gente había vivido. Y es muy difícil, pusimos algunos parámetros básicos, ¿no? Uno de esos parámetros fue que no hubieran muerto antes de la segunda mitad del siglo pasado, para que no fuera otra vez el malditismo como algo perimido, olvidado y no actual. Claro. Y la otra cosa era que tenían que estar muertos, o sea, como está no había Panero, por ejemplo, el español hubiera sido perfecto para poner en este libro, pero por suerte Panero sigue vivo hasta ahora, hasta que yo sepa. Claro, pero trabajar sobre alguien que está vivo es más complicado, ¿no es cierto? Más complicado y menos también, porque tenés más fuentes vivas, tenés en principio el protagonista vivo, podés hacerle preguntas. Sí. Trabajar con gente que ya falleció es muy complicado. Es como hacer arqueología, pero peor. Bueno, a mí me ha pasado. Yo he trabajado algunos personajes que han muerto en las biografías. Sí, claro. Y te pasa eso, ¿no? Gente que no quiere hablar. Hay gente que quiere cuidar al muerto, aparte, que no te quiere contar, o te lo cuenta distinto. Sí, no tenés cómo contrastar, porque también, está la obra, ¿no? Sí. Pero bueno, pero a veces no está en la obra lo que estás buscando. Casi nunca, digamos, porque aparte de hacer una lectura autobiográfica literal de la obra, un autor es forzado también eso. Muy engañoso. Yo creo que es engañoso. Sí. Está este otro libro posterior, salió recién, me parece, ¿cierto? Este salió en 2011 y ese salió ahora. Bueno, acá toma la palabra Leila Guerriero porque son, a ver, ¿qué puedo decir que son? Perfiles de escritores o de personas de la cultura. Algunos están vivos, en este caso, y ella los entrevistó, y es lo que contaba recién, ¿no? Los entrevistó obsesivamente. Pobres. Pero yo me acordaba, a ver, pobres, yo me acordaba, por ejemplo, uno se acuerda hace tantos años, ¿no? Cuando empezó a trabajar en periodismo, las entrevistas de Playboy. ¿Vos te acordás de las entrevistas de Playboy? Sí. Que fueron, pero extraordinarias. Sí, se hacían en muchos Contrataban, días. Por ejemplo, el que le hizo la entrevista a Marlon Brando, estuvo años atrás de Marlon Brando y se encontraban cada tanto. Es un poco retomar esa tradición que es extraordinaria. O trabajos que hizo Capote, no sé, me acordaba el de Marilyn Monroe, que está en Música para Camaleones. Sí. Es eso, es un retrato de una persona. Tenés que investigarla muy a fondo, cosa que vos haces, entrevistar a otras personas y después largarte a escribir literatura, pienso. Sí, digamos, viste que Tomás Eloy Martínez decía que todo es literatura, pero una es literatura de ficción y la otra es de no ficción, ¿no? Es eso, sí. Claro, es y creo que lo que cambia es el pacto con el lector. Por eso te decía que para mí es muy importante. Yo soy de las que prefieren saber en qué estante de la biblioteca tengo que poner el librito. Si es periodismo o no. Claro. Pero bueno, eso es un rollo mío. Sí, bueno, no, pero está bien, porque el que lee sabe que eso que dice ahí es verdad. Claro. O por lo menos es la verdad que vos... Lo que yo vi. De verdad, claro, lo que viste vos. Sí. ¿Cómo elegiste estos personajes? Son variados, hay jóvenes, hay gente más grande, qué sé yo, hay algunos que están muertos. Hay 3. Roberto Al está muerto, Fogwill. Sí, bueno, lo que pasa es que algunos fallecieron. Bueno, Fogwill lo viste, hablaste con él. Claro. Sí, pero así como hacer un retrato fue... Déjame que me acuerde. Idea Vilariño, Pedro Enríquez Ureña y Roberto Es buenísimo el de Idea Vilariño también. Gracias. Hay muchos muy buenos, están muy bien trabajados. Después está Marta Minujín, está Sara Facio, está Cuitca, Fabián Casas, gente más joven. Martín Coan, qué sé yo. Nicanor Parra. ¿Cuántos son? Son muchísimos. Son 21.000
21 retratos. Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo los elegís? Mira, la verdad es que cuando pensé en hacer la selección, viste, lo primero creo la primera gran antóloga es la memoria. Yo creo que no todo trabajo es antologable y me parece que más o menos yo soy muy prolija, entonces tengo como muy bien organizaditos mis archivos y esto. Y simplemente, bueno, traté de hacer memoria y recordar como en los últimos 6 o 7 años cuáles eran los perfiles que yo sentía que podían formar parte de una antología, ¿no? Porque si bien uno hace con gusto todos los trabajos y trata de poner el mismo énfasis y la misma algunos seriedad, salen mejor que otros. Algunos salen mejor que otros y además no todos son estos trabajos de estar 3 meses con una persona, ¿no? De investigar. Digo, hay trabajos que uno resuelve en un tiempo más cortito, más prudente. Y otra cosa que usé para seleccionar fue que hay algo que yo creo que la escritura tiene fecha de vencimiento, como el yogur, como la leche. Yo siento que no me reconozco ya en textos demasiado antiguos. Entonces, más allá del 2008, 2009, te diría para atrás, es como que ni siquiera miro, porque me da mucho pudor volver a leer esos textos. No me reconozco en esa escritura. Y otra cosa que era como fundamental era que, bueno, fueran todas personalidades, digamos, por decirlo, por usar esa palabra, de la cultura, ¿no? Que fueran músicos, que fueran escritores, que fueran poetas, que fueran fotógrafos. Incluso hay un perfil de Homero Alsina Tevenet, por favor, lo conocí tanto, Homero Alsina Tevenet. Que era tan entrañable. Yo trabajé con él en el diario La Razón, ahí está contado cuando Homero trabaja en el diario La Razón con Timerman. Bueno, ahí lo conocí yo. Claro. Crítico de cine. Un crítico de cine, fundador de un suplemento. De una cultura extraordinaria. Él fue como una especie de maestro también para mí. Y bueno, entonces eso, digamos, fueron esos los criterios. Y después incluí un texto inédito, que es el perfil que vos mencionabas de Roberto Arlt, que es un perfil como el más largo del libro. Muy largo, sí, creo que es el último, el anteúltimo, sí. Porque el último es el de Aurora Venturini, que también es una autora que se las trae, digamos. Sí, que apareció, se hizo conocida a los 80 años, una cosa así. A los 87, 87 creo, años ganó un premio literario y ahí lo gracioso fue que se ganó un premio literario como a nueva novela, que no quería decir esto que iban a premiar a un joven, pero su prosa desenfadada. Parecía un joven. Claro, parecía una persona muy punk, digamos. Y apareció Aurora Venturini con sus orgullosísimos años. Bueno, va a pasar con el tiempo que el que no tenga un perfil hecho por Leila Guerriero va a decir, me falta algo, porque son extraordinarios y van a quedar, ¿eh? Bueno, en serio, gracias. son muy buenos, muy buenos. Ojalá eso pasara, porque sería más fácil conseguir que me den bolilla. Hay uno, Marta Minujín, creo que es, que vos llamás, no sé, por 10ª vez para que te hable la secretaria, dice, otra vez la periodista, escuchás Marta, que alguien dice, Marta, ya harto, ¿no? De la persecución, claro, basta. Qué hincha, claro, sí. No debe haber otra manera de hacerlo. Es que bueno, hay gente que tiene como más paciencia, pero igual Marta estuvo muy bien dispuesta. De todos modos se ve que cuando llamé por ya estaba agotada. Vez ya estaba harta. Sí, se cansa fácil igual Marta. Y bueno, porque es muy activa. Ella pasó otra cosa y vos seguías con esto y no lo podía creer. ¿no? Sí, bueno, te imaginas que para una persona como yo, que se pasa 5 meses con una persona y hace entrevistas de 3 horas, las entrevistas que me ofrecía Marta eran escuálidas, porque no podías nunca sobrepasar la media hora de atención. Después de la primera media hora era... Recién decía, cuando estuvo en el programa hace unas semanas, Juan Villoro, decía, él se refiere a la crónica, a escribir crónica. Dice, escribir crónica es fascinante y está como muy bien visto y todo el mundo habla bien de la crónica, pero después nadie te la publica. Digo, estos reportajes de 3 meses, ¿quién te los publica? Porque fueron publicados en algún diario, en alguna revista. Sí. Mira, yo lo que siempre hago es guardar una versión un poco más larga, digamos, para publicar después en un posible libro, como se ve que me tengo alguna fe, digamos. Alguna fe, Pero no, yo he publicado, algunos de estos textos están publicados acá en el suplemento ADN de La Nación. Yo publico mucho en una revista que se llama Gato Pardo. ¿Cómo no? La colombiana. Sí, mexicana. Mexicana, perdón. Después hay algunos textos que ya te digo, o sea, se hago versiones más cortitas para alguna revista de Chile, suponte, incluso para el suplemento cultural que fundó Homero en Uruguay, que se llama El Cultural del País de Montevideo. El País de Montevideo, sí. O sea que siempre encontrás un espacio para publicar. Sí, o sea, pero lo que dice Juan es muy cierto, ¿eh? Se habla mucho del boom de la crónica, de qué fantástico los cronistas y qué sé yo, pero pasan 2 cosas. Por un lado, muy pocas revistas la publican y por el otro lado, ninguna revista, incluso las que las publican,
digamos, puede financiar a un periodista, o sea que todos terminamos haciendo el trabajo más o menos por amor al arte, por amor al porque arte. ¿quién te va a pagar esos 3 meses que vos nadie, estás? Olvídate, o sea, no hay obviamente. no hay manera, pero bueno, digo, es como la condena de los malditos. Es lo que a uno le gusta y por suerte lo podemos hacer. ¿Qué te parece? No es poco. No es poco. Muchas gracias por haber venido, Leila. A vos, Cristina. Te muchas felicito, gracias. son muy buenos estos libros. ¿Se consiguen acá? Se consiguen en algunas librerías de Palermo. Bueno, búsquelos en las librerías de Palermo. Bueno. ¿Cómo se llama la editorial? Se llama Editorial Universidad Diego Portales, que tiene también un servicio de venta online que funciona bien. Así Claro, que porque hablamos de esos libros, habrá quien los quiera conseguir y hay que ver si se consigue. Es complicado traerlos. Busque sí. por Palermo, entonces. Bueno, nos vamos al corte, ya volvemos. Gracias. Gracias a vos.